Faltan. Sí. Es que pues como está en la parte de la edición no se ve bien, pero en sí corre bonito. O sea, pareciera que está todo trabado, ¿no? Pero Ajá. corre muy bonito. Ahorita a lo mejor ya en la segunda ya se corre mejor. Sí, yo digo que sí, más enfatizar un poquito más en esa relación del salto de la historia, ¿no? O sea, poder Ajá. enlazar tanto el 68 bueno, después sí se hace un poquito de énfasis en el 69, pero vamos a volverlo a ver, Ajá. ¿no? Y las ideas son buenas, pero a mí me gusta mucho, va bien, hasta los 5 Primero minutos y les leo fracción. o ya no les leo. Ya no nos lea. Vamos a ver el video. Sí. Mejor hay que ver. Bueno, ahora vamos a ver. Sí, ya se me cerró todo, pero... Sí, cuidado. ¿Por qué? Río de la Piedad. Y de allí para acá ya era quinta CR. Permítame, es que me sacó. Y servicios del país. La colonia estaba el río de la Piedad, el viaducto Río de la Piedad, y de allí para allá ya era quinta CR. Okay. Bueno, más hacia el sur, la vía pasa, claro, todo de la mañana. Casas sobrevivientes en la colonia del Valle. La colonia del Valle se encuentra ubicada en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. En un principio fue un lugar para el descanso de la aristocracia porfiriana con casitas campiranas. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo se ha transformado en su fisonomía hasta albergar edificios gigantescos. En el siglo XVI este lugar lo ocupaba el pueblo de San Lorenzo Xochimanca y fue en el siglo XIX que se fraccionó para ser ocupado por la élite de la época. Durante el siglo XX siguió su transformación
hasta que hoy en día destaca como una de las áreas con mejor desarrollo e infraestructura de comunicación, transporte y servicios del país. En la Colonia del Valle, en la avenida Insurgente Sur, ya no quedan vestigios del Forum. Se encontraba ubicado en la avenida Insurgente Sur, esquina Ameyal, lugar que posteriormente un restaurante Vips y actual destinado a oficinas. Ahora la Colonia del Valle va cambiando su fisonomía y empiezan a surgir rascacielos que lo piden los rayos del sol, solo quedan algunas casas de antaño. En el corazón de la del Valle, otrora la Ciudad de México, que poco a poco fue expandiéndose, casitas del siglo pasado nos saludan y hacen que tratemos de desvelar la vida que ocurrió en 1979. El 68 marcó un antes y un después en la vida política y social de México. La matanza de Tlatelolco fue un acontecimiento que desveló la marcada discriminación que el gobierno ejerció sobre los jóvenes de clase media pobre. No tuvieron oportunidad de ejercer su derecho a la protesta, pues fueron masacrados sin contemplaciones. Esa situación de discriminación y criminalización fue exponencial en el siguiente año de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien prohibió toda manifestación masiva o reunión juvenil después del movimiento estudiantil de 1968. En 1969, The Doors, banda de rock originaria de California, Estados Unidos, cuyo líder era Jim Morrison, mejor conocido como el Rey Lagarto, emprendió una gira para promocionar su disco y llegaron a México. Pensaba tocar en la Plaza de Toros México, pero les fue negado el permiso porque se esperaba tocaran para cerca de 48,000 personas y las reuniones masivas de jóvenes clase medieros estaba prohibida. Los boletos costarían alrededor de 12 pesos. Ya en la ciudad, el grupo fue convencido para que tocara en el Forum, un lugar de eventos sociales propiedad de Javier Castro, uno de los miembros del grupo de los Castro. Fueron 4 conciertos para jóvenes de clase alta y el quinto sería para que tocaran en el auditorio para el público al que ellos estaban acostumbrados. Los conciertos ocurrieron los días 28, 29, 30 de junio y 1 de julio de 1969. En el Forum la asistencia fue de 1,000 personas cada noche. En las noticias se exaltaba que los muchachos se divertían sanamente tomando solo agua de limón y refrescos. En este lugar los boletos alcanzaron la suma de hasta $16. Raúl Velasco, conocido comentarista de espectáculos, se encargó de hacer una clara distinción entre los jóvenes de acuerdo a su nivel socioeconómico, justificando por qué unos sí tenían derechos y otros no para acceder a todo tipo de espectáculos debido al buen comportamiento de los ricos, ya que estos no protestan. Entre los asistentes se dice estuvo el hijo del presidente Díaz Ordaz y el entonces joven Ricardo Salinas Pliego. Cuenta la leyenda que The Doors se fue decepcionado de México y 24 meses después el Rey Lagarto murió por una sobredosis.
Creo que hasta ahí es donde Ah, dices, Fernando, que, sí, que está sí, editado, ¿no? sí, Yo ahorita viéndolo otra vez, creo que como dice Dada, tenemos que definir quién es el personaje. Y me parece eh, que puede ser el auditorio relacionado con la llegada de Jim Morrison. A lo mejor ahí sí se relaciona lo del 68, pero habría que buscar un conector, claro, para poder hacer ese pase, ¿no? Porque si no, uno sí se pierde, dice, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Lo del 68 pasó en la del Valle o qué pasó, ¿no? O sea, como que sí entran como interrogantes. Bueno, eso, no sé qué quieran decir los demás. Sí, yo creo, bueno, Davina quiere hablar, que no le hemos dejado hablar, pero Ah, la Davina. Y yo quiero hablar, es que yo creo que lo primero que se tendría que plantear si, si ha estado haciendo documentos es pues cuál es el título del trabajo, ¿no? Y a partir del título del trabajo puede uno ir acotando, porque yo me puedo encontrar 20,000 cosas, pero pues solo debo tomar las cosas que de la línea que ya elegí trabajar. Y sirve mucho tener un título, o sea, sobre qué voy a hablar exactamente, o sea, cuál va a ser el tema, y a partir de eso entonces irlo recreando y a lo mejor ir ramificando, pero siempre con un eje central, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí podemos hacer comentarios breves acerca de cuestiones relacionadas, pero siempre regresar, pues no de manera inmediata, pero sí muy pronto a la temática para no perdernos, porque sí, también para mí creo que es un poco confuso y sí son muchos temas los que se abordan y a lo mejor si se fueran haciendo esos conectores, bueno, serían muy útiles porque nos irían ayudando a delimitar el propio tema que estamos abordando en lugar de distraernos o confundirnos. Entonces, el título del trabajo creo que sería un gran marco que sería orientativo desde el principio para el espectador. Y yo creo, yo opino igual que Gaby, que Davina. Yo creo que está bien, pero es lo que te digo, la narrativa es la que es confusa. Estamos, ahora, como dicen por ahí, el que abarca mucho poco aprieta. Entonces, yo entiendo que tienen, por ejemplo, queremos el papel principal o bueno, el tema principal o uno de los temas principales que tenemos que abordar, pues obviamente es el espacio, pero está pasando lo mismo que pasaba con esta Grecia, ¿no? Que de repente Grecia, ¿te acuerdas? Tenía la entrevista y en la entrevista el chavo empezaba a decir, no, pues aquí en el centro de Tlalpan, esa es nuestra temática principal. Pero de repente había un momento en el que el chavo decía, no, pues a mí me gusta hacer malabares desde hace 10 años, y está muy padre, pero la historia no es acerca del chavo, ¿no? Y es lo mismo en tu caso, o sea, elige cuál es el tema, cómo abordarlo. Por ejemplo, yo, como lo veo, podrías abordarlo diciendo, bueno, empezar el fórum, pum, fórum, enclavado en las calles de la Colonia del Valle, colonia conocida desde hace tantos años, pero ser más breve en eso, porque estás hablando mucho de la colonia de repente, dices, ah, bueno, va a hablar de la colonia y de repente nos cambias a el 68. Entonces dices, bueno, entonces 60. Entonces sí puedes, si hay un enlace, claro, obviamente si hay un enlace cronológico en que estás contando la historia de la colonia y que ahí había algo, pero como se está contando, sí es como medio, un poco sin tanto confuso, ¿no? El punto, por ejemplo, ahorita que nos decías, Ana, les puedo seguir leyendo, acuérdate que el punto es que cuando nosotros hacemos audiovisuales, no tenemos que explicarles antes a la gente tiene que entender audiovisualmente lo que tú estás viendo y el mensaje que quieres dar. Y eso es importante, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje nos quieres dar? ¿Quieres hablar de The Doors? Háblanos de The Doors, bueno, ¿no? Sitúanos en el tiempo en el que Doors vino y qué pasó en el foro, ¿no? Pero ahí a lo mejor te alejas un poco del tema principal que sería la colonia del Valle que escogiste. Entonces yo creo que el espacio debe ser forum, para mí es muy personal, ¿eh? Forum, pero de forum si te das cuenta se habla muy poco, es como, ah, bueno, sí, aquí estaba.
pero a lo mejor enfocar las entrevistas o otras cosas, decir, bueno, el foro fue un espacio cultural de la contracultura de su época, contracultura que venía de la época del 68, desde un movimiento en el que se victimizaba, se criminalizaba, y violentaba a la juventud. Eso es una manera de abordarlo distinto. Porque lo primero nos está mostrando la colonia, y está bien, pero después ya nos vamos a otros lares, como decía Davina, o como dice Gabriel, entonces de repente uno se queda. Bueno, yo pienso, digo, bueno, es del 68, lo mismo que le decía, 68, es de los 43, es de la contracultura o es de The Doors, ¿quién es tu protagonista? O del foro. Ahí son solo 5 temáticas que pueden ser muy amplias. La colonia. Yo pienso que esta Ana sí tiene claro lo que va a contar, pero sí le faltan los conectores que dice Gaby, porque si no, como dice también Dada, nos podemos perder. También hay que ponerle título, como dijo Davina. Creo que va bien, si hablamos de la historia de la ciudad, de la colonia, tú cómo relacionas ese suceder, ¿no? Porque pasas se habla del siglo XIX, ¿no? La entrada de la Gran Marcha, Mancha Urbana, el siglo XX, y cómo pasas de ahí al 68, relacionándolo con tu colonia, ¿no? Y después del 68, cómo lo enlazas con el Fórum, y de ahí se entiende que The Doors llegó ahí al Fórum, y después del foro también hablas también de esa acotación de las casas, el cambio de la fisionomía, ¿no? Cambian los edificios y algunas casas sobreviven. Sí puedes hablar de muchos personajes, pero sí tienes que conectarlos, ¿no? Eso es importantísimo. Tal vez en la voz en off o tal vez en algún entrevistado que te vaya llevando, ¿no? Pues por ejemplo, el señor, muy interesante el que entrevistaste porque te habla de la historia de la Ciudad de México y cómo cambió en la colonia. Y después te habla del Fórum, ahí está un personaje importante, aunque la voz está un poquito baja. Entonces, eso es importante que tengamos una voz un poquito alta para que no nos perdamos esa calidad. Bueno, y ese señor, o otro señor, o otro personaje, te puede hablar sobre cómo vivió el 68 en su colonia, para poderlo enlazar. Y después, si él o esa persona estuvo en el fórum, o se acuerda del fórum, o cuando llegaron y que te hablen oralmente, ¿no? Esa memoria oral, de cómo vivieron la llegada de los Doors en el fórum, dentro de la colonia, ¿no? Entonces, creo que necesitamos esos conectores para que no nos perdamos, porque cronológicamente, como dice Dada, sí hay un devenir, pero si habláramos de la historia del México contemporáneo, de la ciudad o de la Ciudad de México, pero cómo lo enlazas con la colonia, o más son esos conectores, ¿no? Y hay que estarlo viendo para ver dónde entra, ¿no? Dónde le dices al editor para que pueda hacer esa conexión y visualmente no se pierda la gente que lo vamos a ver o que lo está viendo. Pero yo siento que vas muy bien, o sea, pero sí hay que hacer los conectores porque si no nos perdemos. Sí, también creo que lo que dice Davina es muy importante de hacer un título, porque sobre eso pues también acotas. David, Ana y yo habíamos pensado en un título que era Vestigios e historias de la colonia del Valle. O sea, ahí abarca historias, pues la de los Doors, ¿no? La del Fórum. Vestigios, pues lo que queda, ¿no? De las casitas, ¿no? De cómo esos rascacielos pues están tapando, ¿no? A las casitas y que pues posiblemente muy pronto pues van a dejar de existir, ¿no? Ya va a haber puros condominios y cosas así. Entonces, pues a lo mejor por ahí guiarse en el título, definirlo y pues yo, la verdad, sinceramente, le recomendaría que nada más se abocara a lo que es la colonia del Valle, ahora sí que los vestigios, como dice, las pocas casas que quedan, antiguas, y qué relación tiene con el fórum que desapareció y con la llegada de los dos en el 69. Ya me quedaría ahí, ya, bueno, yo como recomendación,
ya no metería lo del 68. Pero bueno, ya cada quien, ahora sí que Ana es la que tiene que decidir. Sí, yo creo que, por ejemplo, ahí va a hablar. Ana, ojo, Gaby. Ojo, para que no te pierdas, Ana, creo. Casi No, tú, bueno, para que no te pierdas, Ana, bueno, un consejo que te puedo dar es que hay que verlo, te lo vamos a mandar, ¿no? El ratito. Digo que tener, tienes que ver dónde puede, o qué le vas a meter para que esos enlaces, esos conectores, que tanto visuales como en voz en off, para que se puedan conectar, para saltar porque va bien, antes del 68 va bien, ahí cómo conectas el 68 con la colonia, y después del 68 cómo conectas el 69 con el Fórum, y con la llegada de Dors se entiende, eso sí se entiende, pero cómo los conectas esos dos momentos. Tienes que checar te vamos a mandar el video y tú Casi no se te escucha, se te corta. Y tú lo vas a estar viendo y ya apuntas en qué minuto tiene historia del 68 con Tonia. Les voy a leer y ya queda conectado. El 68 marcó un antes y un después en la vida política y social de México. La matanza de Tlatelolco fue un acontecimiento que desveló la marcada criminalización que el gobierno ejerció sobre los jóvenes de clase media y pobre. No tuvieron oportunidad de ejercer su derecho a la protesta, pues fueron masacrados sin contemplación. Esa situación de discriminación y criminalización fue exponencial en el siguiente año de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien prohibió toda manifestación masiva o reunión juvenil después del movimiento estudiantil del 68. En 1969, The Doors, banda de rock originaria de California, Estados Unidos, cuyo líder era Jim Morrison, mejor conocido como el Rey Lagarto, emprendió una gira para promocionar su disco y llegaron a México. Pensaban tocar en la Plaza de Toros, México, pero les fue negado el permiso porque se esperaba tocaran para cerca de 48,000 personas y las reuniones masivas de jóvenes clasemedieros estaba prohibida. Los boletos costarían alrededor de 12 pesos. Ya en la ciudad, el grupo fue convencido para que tocara en el Fórum, un lugar de eventos sociales propiedad de Javier Castro, uno de los miembros del grupo Los Castro. En la colonia del Valle, en la avenida Insurgente Sur, ya no quedan vestigios del Fórum, ya ahí ya lo situamos. Sí, Ana, pero el problema exactamente es a lo que nos referimos. Si hay un enlace, o sea, sí hay, claro que hay un enlace, porque en el foro estuvieron los Doors, y los Doors son una banda que significaba la contracultura de la época, y del 68, que es el enlace. El problema es que narrativamente o audiovisualmente se ve separado, porque son temáticas muy grandes. Eso es a lo que nos referimos, que Gaby o tal. Cuando Gaby dice a lo mejor quédate solo en la colonia, es porque exactamente estamos abordando demasiado. O sea, estamos viendo como 5 puntos, pero ninguno lo estamos profundizando, ¿sabes? Por eso, por ejemplo, yo tengo una idea. Yo diría, bueno, a lo mejor puedes hacer una analogía de la contracultura de los años 60, el movimiento contracultural en México. Y, bueno, aquí en la del Valle había un lugar donde los Doors vinieron, ¿no? Pero no profundizas en la contracultura, ese es tu protagonista. Y en eso, bueno, nos embarcamos en el fórum, incluso vinieron los Doors, pero no nos clavamos en tantas... No, fue fortuito que tocaran ahí, fue precisamente por la condición. Dada te acaba de dar una clave, Ana. Hablar de la contracultura y bueno, él te lo describió, cómo lo enlazas con el fórum. Eso está padre, porque entonces ya tú estás hablando de la contracultura que se vivió en la Ciudad de México y en especial en tu colonia. Tienes que hacer como una pequeña narrativa para que Davina te lo pase en voz en off, y de ahí cómo se enlazó con tu colonia y con el... ¿Perdón? Yo ni siquiera entiendo qué es eso. El movimiento, bueno, Davina va a hablar, creo.
Sí, yo quiero decir algo. Es que si tú escoges un tema y a ese tema le tratas de poner un título, el título siempre va a ser orientador para que tú puedas desarrollarlo, pero también para que la gente comprenda desde un principio hacia dónde va la narrativa del documental. Entonces, con el título, la gente va a empezar a encontrar esas claves que tú vas poniendo en el documento, porque de otra manera, pues para empezamos nosotros porque sabemos que tiene que ser relacionado con la colonia, pero la gente no va a saber eso y entonces tenemos que darle las claves pertinentes para que vaya encontrando la coherencia. Es que precisamente donde voy a hacer ya es que profundizas mucho, es que simplemente puedes decir, referirte al fórum, aquí estuvo el fórum, estamos en tal lugar y aquí vino Dors en la época fulanita, en donde estaban los movimientos este y aquel, y una foto, otra foto, y rápido, ya pasaste eso y otra vez a la colonia. Ahora, si estás hablando de inmuebles, bueno, ahora voy a otro inmueble, o ahora voy a enseñar esta casa, los estilos arquitectónicos, o ahora voy a, no sé, quién vivió que fue ilustre, o no sé, pero tiene que ser como más breve, no puedes clavarte tanto. Por eso te Yo decimos tengo que 6 minutos para hacer una exposición en el documental, entonces le voy a dar máximo 1 minuto a cada cosa que voy enlazando, pero todo lo demás tiene que ser en el ambiente de la colonia y hablando de la colonia. O sea, tú lo conductor va a ser la colonia, pero ya hablaste de la Ciudad de México. Vamos bien ahí. Yo siento, lo más lo que tenemos que hacer, ojo, lo que tenemos que hacer es enlazar el 68. Tú enlazando el 68 con tu colonia, ya la armamos. Y no debe de ser tan difícil. Por ejemplo, si se habló de la historia de la Ciudad de México en la entrada y de la historia de México, cómo cambió la del Valle y la del Valle cómo entra en el siglo XX, hasta ahí vamos súper bien. También está bien editado el 68, pero tenemos que enlazarle, así como ponerle un conector, ¿no? Por ejemplo, en la literatura, ¿cómo poder enlazar eso? Dada te dio un ejemplo, tal vez puedas decir, y bueno, y aquí en mi colonia, la colonia del Valle, la contracultura, ¿no? Que se manifestó se generó en el Gran Fórum, ¿no? Que cuando a la llegada de los Doors y todo eso, ya entra. Además es algo tan fácil. Y sobre eso se entiende. Pero más hay que conectarlo para que no te pierdas. Tú puedes hablar de diferentes temas, pero la línea narrativa de tu documental es la colonia. Y vas bien. Nomás tienes que hacer bien hacer esa conexión y se va a entender bien. ¿Les leo ya el párrafo? ¿Ya no Adelante. leíste? No, ya en la ciudad el grupo fue convencido para que tocara en el Fórum, un lugar de eventos sociales ubicado en la colonia del Valle. Se encontraba en la avenida Insurgente Sur, esquina Millalco, lugar en donde posteriormente hubo un restaurante Vips y actualmente se construye un rascacielos destinado a oficinas. Okay. Ahora la colonia del Valle va cambiando, o sea, ya ahí ya sigues con la colonia. Ya sigo con la colonia. Yo creo, por ejemplo, que sería una buena idea, por ejemplo, el que ese cambio que ha tenido la colonia sea una analogía, es decir, narrativamente lo demuestres, de cómo la contracultura y la sociedad mexicana cambió, es decir, como cambiaron los edificios en la del Valle, también cambió la idea de rebeldía, la idea de esta onda, ¿no? De contracultura que había en el momento. Es otra idea en que lo puedes manejar, pero recuerda que tienes que enfocarte en una cosa nada más. Si es colonia y no puedes profundizar. Pero si vas la colonia del Valle nunca tuvo rebeldía. Eso pasó en Tlatelolco. Precisamente se traen a The Doors para acá porque acá había niños bien. Pues eso sí. Fue una estrategia. Entonces, Ana, entonces tú lo acabas de decir, en la colonia del Valle no había rebeldía, entonces, ¿qué tiene que ver con tu documental? O sea, nada más no, pregúntate. Sí tiene que ver.
perdón, Gaby, sí tiene Esa que fue la ver, discriminación que hicieron, no sí, abrir el grupo a las grandes masas y traérselo a la colonia del Valle. sí, cierto, De sí tiene por que ver. sí era, Pero eso di, Ajá, Fue una exacto, estrategia, sí lo exacto. dice, porque sí es una estrategia que tiene el gobierno, pues había vivido lo del 68, a la llegada de Doors era una forma de cambiar esa gran manifestación de blues y de rock, de contracultura, que emerge en los Doors, no podían hacer un masivo. El gobierno acotó y los llevó a niños buenos, a niños bien. Ella lo está describiendo bien. Eso sí está bien. Pero yo más lo que pienso es que tienes que hacerle el conector que dice Gaby. Y también, o sea, el título lo vas a tener, lo puedes tener después de todo tu trabajo, pero debes de conectar, vas bien, o más de conectar bien lo del 68, cómo lo conectas con tu colonia. Y sí, con eso la armamos. Con sí, eso se va a falta un entender. párrafo. a mí se me ocurre que también a ella que se le da tan fácil que la gente le platique cosas, podría hacer una entrevista de enlace en donde le preguntara a personas de esa época, ellos o cómo vivieron este movimiento de rebeldía, y entonces ahí a lo mejor salen los elementos que se necesitan para ese enlace. O sea, pues yo ni era reventado, o yo sí era reventado, o lo que sea, ¿no? Exactamente. Y a partir de ahí a lo Pues ya mejor, pues ya sí, yo decir, lo dije. y con todo y eso la trajeron a la del Valle, y por eso la trajeron a la del Valle, o sea. Ana, El señor dice que no, que él Yo propongo algo después de Dada. Yo propongo algo después de Dada. mira, Ana, el problema, tienes cosas y creo que hay cosas interesantes. La situación exactamente es que estás abarcando demasiado y no sabes y lo que narrativamente de lo que yo vi, yo no veo claro, audiovisualmente hablando, o sea, en el video yo no veo claro una temática. Estás hablando primero de una colonia, después estás hablando del 68, estás hablando de los Doors, incluso dices, los Doors iban para acá, iban para tal lado. Entonces, es lo que te dice Davina. Al profundizar demasiado en muchas cosas, lo que tienes es 5 tópicos diferentes y no un unificado. Si tú vas a hablar, digamos, de la colonia, puedes hablar de que en la colonia está el fórum y ya, pero no puedes profundizar en el fórum y de que ya lo quitaron y tal. Porque si la colonia es el protagonista, no tienes por qué hablar del fórum, tienes que hablar de la colonia en general. Si vas a hablar del fórum como protagonista narrativo, va a ser la parte principal, a lo mejor en lugar de empezar con la colonia dirías, empezar más corto la parte de cuando se empiezan a especificar de la colonia, el espacio, cuando existe, mucho más corto y decir, bueno, en este momento, en la época de la contracultura, aquí hubo un espacio, el fórum, un lugar que le pertenecía a tal, y ahí describes de manera más amplia el fórum, si ese es tu protagonista. Si los dos serían tu protagonista, por ejemplo, tú te vas y dices, no, 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 no. Ah, la colonia del Valle, sí, pero los Doors, empiezas a especificar más sobre los Doors, su historia. Entonces, lo que tienes es que tienes mucha información y describes demasiado muchas cosas y por eso se une. No se une de manera, no está tan apretadito. Entonces, Muy bien. si vas a hablar de colonia, como decía Gaby, yo me quedo en la colonia y en los cambios que ha tenido. Bueno, yo digo, la colonia, aquí estuvo el foro, incluso vinieron los Doors, era un lugar donde venían y la colonia ha cambiado y se acabó. Te clavaste en colonia. O sea, muy bien, no Dada. más de un minuto hablar de Yo, una cosa, pues. bueno, yo propongo ver otra vez el cortito y ver dónde tiene que hacer, ella cheque los minutos, dónde tiene que hacer los conectores. A ver, ya Muy está aquí el importante. conector, se los voy a leer. Bueno, ya, decimos que en un principio fue un lugar de descanso de la aristocracia, luego dice, durante el siglo XX siguió su transformación hasta que hoy en día destaca como una de las áreas con mayor desarrollo e infraestructura de comunicación, transporte y servicios del país. Pero encierra una historia de discriminación y criminalización que se suscitó en el fórum después de los acontecimientos de 1968. Y ya empezamos. El 68 marcó un antes y un después en la vida política. Luego esa situación de discriminación siguió en el 69. Vinieron los de Doors, ya en la ciudad el grupo fue convencido.
y tocó en el Fórum, un lugar de eventos sociales ubicado en la Colonia del Valle. Y luego ya seguimos, ahora la Colonia del Valle va cambiando su fisonomía, empiezan a surgir rascacielos, ¿Me oye bien? recibir los rayos del sol, solo quedan algunas casas de antaño en el corazón de la del Valle, otra orilla de la Ciudad de México, que poco a poco fue expandiéndose. Casitas del siglo pasado nos saludan y hacen que tratemos de desvelar la vida que ocurrió en el 69. Todavía nos regalan sus fachadas, sus construcciones de 2 plantas, ellas no nos pueden contar lo que se vivió en aquellos años, pero hay memoria gráfica y documental. Y luego ya eso de los 4 conciertos, si se queda o no se queda, cuenta la leyenda que se fue decepcionado de Doors, y luego ya al final dice, sin embargo, los acontecimientos del 26 de septiembre del año 2014 en Iguala Guerrero, en donde 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos, evidencia que la criminalización y la negación del derecho a la protesta siguió vigente en México en los gobiernos neoliberales. Y ahí se acaba. Muy bien, pero ¿dónde vas a poner el conector? Ahorita si vemos el video. A ver, Es a que ver. Ana lo que da a entender es que su temática principal es la criminalización. Sí. Ok, entonces, es a lo que voy, narrativamente, la criminalización, en lugar de hablar de la colonia y empezar a escribirla y que nació en tal año y tal cosa, podemos abordarlo de una manera distinta, de empezar con la criminalización en tal cosa, situación en el país. Casos de criminalización tenemos, por ejemplo, el caso de cuando los Doors vino a México, ¿sabes? Ahí estás contando la historia de otra manera de criminalización nada más, ¿no? Entonces, bueno, los Doors vinieron a México en un lugar aquí en la Colonia del Valle, aquí y tal, y solo vinieron gente de dinero porque se criminalizaba y no pudieron estar en un espacio más grande por lo mismo. Eso estás más enfocada en el tema de la criminalización de... Sí, pero para situarla y para sacar las casitas, ¿cómo saco las casitas? Solo así. Es que o hablas de las casitas o hablas de la criminalización, o sea. Sí, puedes porque... decir inmerso en la Ciudad de México tenemos la Colonia del Valle, un espacio que dio muestra de la criminalización de los movimientos juveniles en los años tal. El ejemplo del caso del Fórum, donde los Doors tuvieron que ir a este lugar pequeño, cosas así. Y estás enfocándote en esa temática nada más, sin cambiarte a los... Sí, pero aquí de lo que se trata es de la colonia, entonces por eso estoy diciendo que la colonia es así, la colonia está así, pero aquí, en esta colonia, pasó esto. Ajá, pero puedes decir, tenemos esta colonia donde pasó esto, pero ¿recuerdas cómo lo estás contando? Porque si tú empiezas a contarle a alguien 20 minutos, 2, 3 minutos sobre cómo fue la colonia, y si la colonia creció así y la gente pequeño. así, Ana, es que no, es que si tienes 6 minutos para narrar y vas a hablar sobre la colonia, habla 4 minutos sobre la colonia y 1 minuto sobre toda, por ejemplo, esa temática que te interesa tanto. Pero no puedes hablar más de... Vamos a ver otra vez el corto. Vamos a verlo. Propongo ver el corto y ahí... Ajá, exacto. Y cuando lleguemos al 68, propongan ahí que hay que meter para que se enlace ya el documental, porque creo que va bien y ya estamos haciendo que distorsionar a nuestra amiga. Mira, yo creo que se está metiendo... No te escucho. Ah, perdón. ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Sí? No, ya, a ti sí es que era Fer el que se... Ya. Fer es el que se... Sí, ya. Mira, Ya estoy. Yo creo que por eso les dijimos desde un principio de que queríamos que fuera el corto, porque precisamente les quisimos decir cuál era como la temática que queremos rescatar, ¿no? Y es la historia de las colonias. Una de las historias puede ser esta de los dos. Es una buena historia, nada más que la tienes que situar y no perderte, porque si lo cambias radicalmente a que tu punto central es la criminalización, entonces se va a ver muy forzoso que metas lo de la historia de la colonia. O sea, tampoco es
es meterlo a fuerza, sino que se dé de forma, pues, bien. Bueno, pero sí se denota un poco, o sea, también está bien. Vamos, yo los invito a verlo y ya cuando lleguemos al 68 Mira, yo tengo podemos un darles punto, una idea. yo tengo un punto nada más antes, Dano. No sé si lo hiciste tal, hay una cosa que se llama escaleta, donde tú haces como exactamente tú haces un desglose de lo que quiero contar. Esto es.